El calor del verano caía pesado sobre el condado de San Miguel, espeso como el polvo que se levantaba de las ruedas de los carros y los murmullos bajos de los Prairie Bend Folks, reunidos frente a la capilla de Santa María. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. No era común que el chisme corriera tan fuerte, pero ese día era distinto. Ese día, el ranchero más rico del condado entregaba a su hija en matrimonio al hombre más pobre que cualquiera pudiera nombrar. Lyra Caldwell, ¿casándose con él? Dios bendito, esa muchacha debió hacer algo terrible para acabar así. Una Caldwell uniéndose con un zapatero apache. Su padre ha perdido la cabeza. Kyle Firehawk escuchó cada palabra. Había aprendido desde joven a no inmutarse ante las ofensas. Había oído peores desde que, a los 17, tomó el apellido de su madre para honrar quién era en verdad. Pero ese día, las palabras dolían de otro modo. Ese día él era el novio. Estaba junto a los escalones de la capilla, con las botas gastadas del trabajo y las mangas arremangadas mostrando la fuerza de los antebrazos. El saco que llevaba puesto se lo había prestado Marla Gideon, una viuda amable que juraba que ningún hombre debía casarse en pura camisa, por pobre que fuera. El cuello lo ahogaba. El aire estaba inmóvil. Él mantenía la mirada al frente. Creía estar preparado. Pero se equivocó, porque Lyra Caldwell no era una mujer cualquiera. Bajó del carruaje de su familia como una pintura hecha vida, el cabello negro trenzado con una cinta blanca, vestida del color del trigo en cosecha, con el mentón firme aunque los ojos aún enrojecidos de llorar. Tenía esa belleza que no quería impresionar a nadie. Simplemente existía, y allí estaba, entregada como si fuera un costal. Su padre, Red Caldwell, la sujetaba del brazo, guiándola hacia las puertas de la iglesia. Su rostro era pura piedra, el bigote perfectamente arreglado, la ropa más fina que cualquiera vería a 100 millas a la redonda. Solo quien mirara con atención notaría el leve temblor bajo su guante. Kyle lo notó. Sabía muy bien por qué. En el bolsillo interno del saco prestado guardaba la hoja del libro de cuentas que había encontrado escondida en la bota de Red cuando le reparaba la suela. Prueba de dinero robado del fondo comunitario destinado a ayudar a los rancheros pobres durante la sequía. No lo había buscado, pero una vez que lo vio, la verdad se le clavó como espina bajo la piel. No había decidido qué hacer. Que antes de que pudiera reaccionar, Red había llegado a su taller con una oferta, más bien un ultimátum. Te casarás con mi hija, serás parte de mi familia y olvidarás lo que encontraste. Kyle se negó. Elder Sena Stormcall lloró. Todo estaba decidido. En territorio de Kansas, un ranchero hispano poderoso podía hacer desaparecer a un apache pobre como si fuera arena. Así que Kyle eligió el único camino que le dejaba vivir. Ahora Lyra se acercaba con pasos que apenas lograban sostenerla. Tenía la mirada baja, la mandíbula tensa. Kyle podía sentir su pavor como calor de hierro al rojo vivo. Cuando llegó frente a él, finalmente levantó los ojos. Ojalá no lo hubiera hecho. Había tanto miedo allí que a Kyle le dolió el estómago. Father Merrick Dale carraspeó. Se pusieron frente a la puerta de la capilla, ante Dios, ante el pueblo, ante las lenguas que murmuraban, tomándose de las manos porque la tradición lo exigía, no porque ellos lo quisieran. Los dedos de Lyra estaban fríos como piedra del río. Kyle levantó el mentón. Yo, Kyle Firehawk, dijo, la voz firme aunque el pecho le pesaba. Juro ante Dios y esta gente tomar a Lyra Caldwell como mi esposa, amarla, protegerla y cuidarla, mientras tenga aliento. Un murmullo recorrió a la gente. No esperaban ternura de él. Kyle decía cada palabra, no porque creyera que ella lo aceptaba, sino porque merecía escuchar algo bueno en ese día maldito. Lyra abrió los labios. Pareció sorprendida por el voto. Tragó saliva, miró al suelo y susurró su parte tan bajito que Kyle apenas la oyó.
La ceremonia terminó rápido. Red Caldwell besó la frente de su hija como si por fin se librara de un peso. Luego puso la mano de Lyra en la de Kyle. «Trátala bien», dijo para que todos oyeran, aunque Kyle percibió el filo frío en su voz. «Y mantén la boca cerrada». Kyle asintió sin discutir. El carruaje se alejó levantando polvo en el aire seco de Kansas. Lyra quedó a su lado, el velo temblando con el viento. No lo miró. No miró a ningún lado. Solo quedó paralizada, como esperando despertar de una pesadilla. Kyle aclaró la garganta. «Mi casa es pequeña», dijo en voz baja, «pero es limpia y segura». Ella no contestó. «Cuidaré de ti, Lyra». Nada. Kyle sintió cómo ella se hundía en un rincón de su propia tristeza, un sitio donde él no podía llegar. Y deseó decir algo, lo que fuera, para alivianar su miedo. ¿Y qué consuelo podía darle un huérfano apache, tan pobre como él mismo, a una mujer criada entre lámparas de cristal y tapetes traídos de Europa? Kyle Firehawk tomó el equipaje sencillo que llevaban y echó a andar por el camino polvoriento. Unos pasos después, Lyra Caldwell lo siguió en silencio, la falda rozando la tierra reseca. El trayecto hasta su casa apenas duraba 10 minutos, pero a ambos les pareció una eternidad. Su cabaña era humilde, un solo cuarto, un altillo angosto, un techo de lámina parchado en 3 partes y un pequeño porche bajo la sombra de un viejo álamo. Lyra lo miró como si la hubieran condenado a vivir dentro de un tronco hueco. Kyle empujó la puerta que chirrió como si protestara. «Bienvenida», murmuró con suavidad. El mentón de Lyra tembló un instante, pero entró. No vio cómo Kyle apretaba los puños a su espalda. Tampoco vio cuánto le dolía notar su desilusión. Para ella, la vida había sido arrancada de sus manos y puesta en las de él. Y para Kyle, todo aquello era un matrimonio nacido de una mentira tan honda que podía ahogarlos a los dos. Afuera, el sol se hundía tras las llanuras de Kansas, pintando el cielo de cobre y oro. Dentro de esa cabaña diminuta, 2 desconocidos permanecían en la penumbra, unidos por votos que ninguno eligió y por un secreto que, tarde o temprano, cambiaría su destino. La primera noche en casa de Kyle cayó con un silencio tan espeso que parecía otra presencia respirando entre ellos. Lyra se sentó al borde de la cama estrecha, las manos juntas sobre el regazo, mirando el piso de madera como si pudiera tragársela viva. Kyle, sin saber qué debía hacer un marido nuevo, y menos uno que no era deseado, se ocupó en prender la lámpara de aceite y dejar sus cosas sobre un cofre pequeño. El temor que salía de ella era como el calor de una fogata demasiado cerca. Le apretaba la garganta, le hacía medir cada movimiento. «Puedes usar la cama», dijo quedo. «Yo duermo en el piso, o afuera, si te hace sentir más tranquila», y lo decía en serio. Había dormido en lugares peores, graneros, la orilla de un río, hasta en una celda cuando un alguacil lo confundió con un ladrón de caballos. Pero Lyra lo miró como si no supiera si creerle o no. «Es nuestra noche de bodas», susurró apenas. «No, se supone que algo debe pasar». Kyle se tensó. ¿Suponerse? Tal vez para la iglesia. ¿Desearse? No así. Se quitó el saco y el cinturón de la funda, los puso con cuidado al lado, y empezó a desabotonarse la camisa. Lyra cerró los ojos tan rápido que a Kyle casi le dio risa de pura incredulidad. «Relájate», murmuró. «Solo quiero respirar. Este cuello me está ahorcando». Se sentó en el extremo más lejano de la cama, dejando varios palmos entre ellos, y se recostó de espaldas, soltando un suspiro cansado. Cuando Lyra no se movió, él se giró dándole la espalda. Ella dudó unos segundos, y preguntó con voz ahogada: «¿Por qué no haces nada?» Kyle siguió mirando la pared. «Porque no soy el tipo de hombre que toma lo que no le ofrecen. Porque estás asustada, y tu padre te usó como si fueras ganado en subasta. Porque no soy un monstruo». Pero lo único que dijo, seco y firme, fue: «No siento nada por ti.
y tú no me quieres a mí. Así que no hagas ninguna tontería para demostrar lo contrario. Duérmete. Oyó cómo ella contenía el aliento, sorprendida, herida, preguntándose si él sabía la verdad de ese matrimonio. Kyle no se volvió. No hizo nada. La noche se volvió pesada. Después de un buen rato, Lyra también se acostó, tan lejos como el colchón lo permitía. Durmieron como niños escondiéndose del trueno, encogidos, tensos, evitando tocarse. Los días siguientes no fueron mejores. Lyra intentó comportarse como esposa, cocinar, limpiar, encargarse de las tareas pequeñas que veía hacer a las mujeres del campo, pero nunca había hecho nada de eso. En la casa de su madre, de Caldwell Hands, preparaban todas las comidas. Su padre siempre quiso que sus hijas fueran damas, no trabajadoras. Así que la primera olla de frijoles se le quemó hasta hacerse piedra. La segunda hirvió hasta apagar la lumbre. La tercera sabía a ceniza. Cuando Kyle volvió del trabajo, el olor a frijoles quemados lo recibió como un golpe. «Lyra», dijo, apretándose el puente de la nariz, «¿qué te hicieron los frijoles para que los trates así?» Ella puso las manos en la cintura. «Seguí las instrucciones de tus horribles recetarios. Eso no son recetarios, son notas de harina y sal». «Pues deberías etiquetar las cosas». Kyle parpadeó, y sin querer, soltó una risa corta, sorprendida. Las mejillas de Lyra se encendieron. «No te rías de mí. No me río de ti», contestó aún sonriendo. «Me río de esta situación. Caray, podrías quemar el agua. Quizá tu estufa está descompuesta. O tú estás descompuesta». Ella abrió la boca indignada. «¿Perdón?» «Nada». Kyle rodó los ojos y tomó un sartén. «Quítate antes de que salga herido alguien». Más tarde, mientras comían el guiso sencillo que él había improvisado, Lyra murmuró algo entre dientes. «No está tan bueno», murmuró Lyra, aunque tomó otra cucharada. Kyle Firehawk ladeó la cabeza y respondió con calma. «Mejor que la masacre de frijoles que hiciste. Eres terrible. Empezaste tú». Por un instante, sus miradas se encontraron, y algo que no era hostilidad pasó entre ellos. Un destello leve, casi divertido, como si por fin el hielo se aflojara tantito. A la mañana siguiente, Lyra lo intentó de nuevo. Barrió el piso, levantando más polvo del que recogía. Lavó la camisa de Kyle, encogiendo una y estirando la otra. Intentó remendar un desgarre en su manga, pero las puntadas quedaron torcidas y abultadas. Cuando Kyle llegó al anochecer y vio el desastre, miró la manga. Luego la miró a ella. «¿Coses con los ojos cerrados?» «Lo intenté». «Ese es el problema. Lo intentaste». «¿Y tú crees que puedes hacerlo mejor?» «Sé que puedo». «Pues hazlo tú». Se quedaron mirándose tan fijo que la cabaña parecía calentarse con pura terquedad. Hasta que, de pronto, Kyle soltó una risita. «Eres algo más, Lyra Caldwell». ¿Eso se supone que es un cumplido? Es solo una observación. Ella no se dio cuenta de que sonreía hasta que sintió el calor en las mejillas. Algunas noches pasaron así. Torpes, espinosas, llenas de malentendidos, pero también de chispazos de ternura inesperada. Lyra comenzó a entender el ritmo de la casa. ¿A qué hora regresaba Kyle? ¿Cómo le gustaba tener ordenadas sus herramientas? ¿Qué repisas tronaban lo suficiente para despertarlo? Kyle, por su parte, notó cosas que ella trataba de ocultar. Cómo se estremecía cuando un trueno retumbaba. Cómo contenía el aire antes de levantar la tapa de una olla por miedo a quemarla otra vez. Cómo acariciaba en secreto las flores silvestres que había puesto en un frasco. Como si buscara recordar que aún existía belleza incluso allí. Él la admiraba en silencio. Una tarde, cuando el crepúsculo sangraba sobre las praderas de Kansas, Kyle llegó y encontró a Lyra sentada en los escalones del porche, con las rodillas pegadas al pecho, mirando el horizonte. Se detuvo. ¿Pasa algo? Ella negó sin volver la vista. No, solo intento entender cómo terminé aquí.
Él se sentó un escalón más abajo. Yo podría preguntarme lo mismo. El silencio que cayó esta vez fue suave, casi reconfortante. Por fin, Lyra habló. ¿Alguna vez deseas que las cosas hubieran sido diferentes? Kael la miró de perfil, bañada por esa luz dorada que hacía todo más frágil. Todos los días, admitió. Pero desear no cambia nada. Lyra abrazó sus piernas. Yo no estaba destinada a casarme con alguien como tú. Kael no se ofendió. Y yo no estaba hecho para tener esposa. Se giraron al mismo tiempo. Por un segundo breve, pero intenso, sus miradas se sostuvieron, sin enojo, sin rencor. Solo dos almas perdidas en el mismo camino. Algo delicado se movió entre ellos. Ninguno lo dijo en voz alta. Ninguno se atrevió. Pero en ese pequeño porche silencioso, la distancia entre la hija de un ranchero rico y un zapatero apache pobre se encogió un poquito. Y ninguno sabía todavía qué significaba. El verano cayó pesado sobre el condado de San Miguel, llenando el aire de calor y el zumbido de las cigarras. Los días se estiraron. Las noches se volvieron lentas, y entre cenas quemadas y risas a medias, Lyra empezó a acostumbrarse a su nueva vida, y Kael empezó a acostumbrarse a ella. Ocurrió despacio, como la noche envolviendo el día. Una mañana, antes del amanecer, Lyra despertó con el sonido de martillazos detrás de la cabaña. Se echó un rebozo sobre los hombros y salió. Un brillo naranja pálido pintaba los bordes del cielo. Allí estaba Kael, sin camisa, trabajando en su banco de madera, los músculos tensos bajo la luz bronceada mientras moldeaba un pedazo de cuero. Ella se quedó inmóvil, sin entender por qué se le cortó el aliento. Él no levantó la vista. «Te despertaste temprano. ¿Qué estás haciendo?», preguntó ella acercándose. «Unas botas de montar», dijo señalando las piezas de cuero. Alguien del pueblo hizo un pedido. «¿Haces esto todas las mañanas?». «Cuando hay trabajo. ¿Y cuando no hay?». «También lo hago», respondió sin mirarla. Ella se cruzó de brazos para espantar el frío. «¿Por qué?». «Para que mis manos no recuerden cosas que es mejor olvidar». No explicó más. Ella no preguntó, pero aquellas palabras se le quedaron clavadas. Lyra se sentó en los escalones y lo observó trabajar. El movimiento constante de sus manos, la paciencia con que cosía, como si cada puntada llevara una historia. Cuando terminó de moldear el cuero contra la horma, se limpió el sudor de la frente y la miró por completo por primera vez. «¿Tienes hambre?». Ella vaciló. «Quemé el pan otra vez». «Lo olí desde la puerta», dijo Kael Firehawk sin reprochar. «Tendremos cecina mejor». Lyra Caldwell soltó un gemido cansado. «Si mastico un pedazo más de esa cosa que sabe a cuero, se me va a caer la quijada». Kael alzó una ceja con una sonrisa torcida. «Qué suerte que hice galletas ayer». La cabeza de Lyra se levantó de golpe. «¿Hiciste galletas?». «Lo sé», respondió con tono seco. «Imagínate la vergüenza». Ella rió. Una risa cálida, auténtica. Kael parpadeó como si el sonido lo hubiera sorprendido. Era la primera vez que la escuchaba reír sin amargura detrás. Él hizo un gesto hacia la puerta. «¿Vamos?». Durante el desayuno, galletas, cecina y café negro fuerte. Lyra se sorprendió observando a Kael cuando él no se daba cuenta. La manera en que se movía en la cabaña, siempre silencioso, siempre atento. Cómo dejaba la silla más cómoda para ella. Cómo apartaba la mejor galleta sin decir que era para ella. Nada de eso encajaba con el hombre del que murmuraban los Prairie Bend Folks. Y nada encajaba con el hombre al que ella estaba preparada para detestar. En un momento, notó que su manga estaba remendada con puntadas limpias, donde días antes ella había dejado un desastre. «Lo arreglaste», dijo en voz baja. Él se encogió de hombros. «No quería que pensaras que lo habías echado a perder». Ella lo miró con sorpresa. «No tenías que proteger mis sentimientos». «No lo hice por tus sentimientos», murmuró.
Y luego, tras un instante, bueno, tal vez un poco. Algo cálido le subió al pecho. La vida comenzó a tomar un ritmo incierto, pero en paz. Lyra aprendió a hacer pan de maíz que no parecía rueda de carreta. Kael le enseñó a ordeñar la cabra sin que la pateara. Ella descubrió qué hierbas crecían cerca del arroyo y cómo recogerlas antes de que el sol las secara. A cambio, Lyra le enseñó frases en español, aunque él ya sabía más de lo que admitía. Y él le enseñó palabras apache, en voz baja, con respeto. Nunca en público, donde las lenguas eran cuchillos y los prejuicios más afilados. Aún discutían. Lyra era terca como mula, y Kael solo un poco menos. Pero ahora sus peleas tenían bordes suaves. Ya había familiaridad. Una tarde, después de casi cortarse el pulgar aprendiendo a partir leña, Kael le agarró la muñeca. «Dame eso», ordenó quitándole el hacha. «La próxima te llevas la mano completa». «Estoy aprendiendo», protestó ella. «Estás esforzándote de más. Y tú eres imposible». Él cruzó los brazos. Se necesita uno para reconocer al otro. Ella se lanzó para recuperar el hacha. Kael la sostuvo lejos con una facilidad divertida. Lyra lo fulminó con la mirada. Él soltó una risa baja. «No estás hecha para partir leña». «Entonces, ¿para qué estoy hecha?» Kael dejó de reír. Un silencio largo, cargado, se estiró entre ellos. Ella esperó un comentario cruel, algo para humillarla. En cambio, él dijo muy suave: «Para muchas cosas. Pero no todo llega de golpe». No supo por qué esa frase le apretó la garganta. Una noche, tras un día de cercar potreros y vigilar el guiso, Kael sugirió subir al techo, el único lugar donde corría brisa. Subió primero y luego extendió la mano. Lyra dudó antes de tomarla. El calor áspero de su palma le recorrió el brazo. Se sentaron juntos, piernas colgando, viendo cómo el sol de Kansas se deshacía en tonos cobre y rosa. «Es bonito», murmuró ella. «¿No te parece? Lo veo todos los días. Eso no lo hace menos hermoso». Kael la miró entonces, de verdad. «Supongo que no». El silencio que siguió no dolía. Lyra levantó el rostro hacia el cielo que estallaba en estrellas. «Extrañas algo, aunque no puedas nombrarlo». «Todo el tiempo», dijo él. «¿Qué extrañas?» «Mi hermana», respondió tras una pausa larga. «Naya Redsky. Murió en la sequía, tenía 12, nunca se quejó, ni cuando se acostaba con hambre casi todas las noches». El aire se le atoró a Lyra en el pecho. «Lo siento», susurró. «Te habría caído bien», murmuró Kael. Le gustaba la gente terca. Lyra sonrió leve. «No sé si tomar eso como insulto». «Como quieras». Ella lo empujó suavemente con el hombro. Él no se apartó. Las horas pasaron como minutos. El brillo de las estrellas jugaba en el cabello de Lyra. Y por primera vez, Kael permitió que algo en su interior admitiera que ella era hermosa. No con la delicadeza de las mujeres ricas, sino con la fuerza de quien aprende a vivir una vida que nunca eligió. Lyra tembló un poco con la brisa nocturna. Sin pensarlo, Kael le colocó su chaqueta sobre los hombros. Sus miradas se encontraron. Algo no dicho parpadeó ahí, frágil, tembloroso, casi peligroso. «Gracias», murmuró Lyra Caldwell. Kael Firehawk tragó. «De nada», respondió. Pero el pecho se le tensó. Porque sabía demasiado bien lo rápido que el cariño podía convertirse en algo más profundo. Y lo imposible que ya era su situación. Aún así, ninguno se apartó. El cielo se abría inmenso sobre ellos, y la noche parecía contener el aliento, porque algo había cambiado, suave, silencioso e irrevocable. No era amor, no todavía, pero era real, y ninguno estaba listo para ponerle nombre. Ese año, los primeros indicios del otoño llegaron temprano. El calor cedió, el viento se volvió más frío, y los álamos cerca del arroyo comenzaron a dorarse por las orillas. Con el cambio de estación también llegó un cambio entre Kael y Lyra. Leve al principio, luego imposible de ignorar.
Se movían distinto uno alrededor del otro. Él ya no se tensaba cuando su codo rozaba el suyo. Ella ya no se hacía a un lado, como si él cargara fuego invisible. La cabaña se sentía más pequeña, no por encerrarlos, sino porque algo cálido ahora ocupaba el espacio donde antes vivía el silencio. Y aún así, la verdad los perseguía a los dos. Kyle lo sentía cada vez que Lyra apartaba la mirada demasiado rápido. Cada vez que un sobresalto cruzaba su expresión cuando el mensajero de Red Caldwell, Royce Tanner, pasaba por el camino. El secreto que ella cargaba le doblaba los hombros como un yugo de hierro. Y cada día que no confesaba, la culpa le afilaba la respiración. Para Kyle, la verdad vivía en otro lugar, en el bolsillo del abrigo escondido bajo las tablas del piso. Una sola hoja, desgastada por su pulgar. Los números escritos a prisa. La firma condenatoria. Cada vez que tocaba ese abrigo, el pecho le dolía. No quería que esa página existiera ya. No desde que comenzó a sentir cosas por Lyra que jamás pensó sentir. Una noche, una tormenta repentina cruzó las llanuras, iluminando el cielo con ráfagas violentas. El viento sacudió las contraventanas, y la cabaña crujió como si la tormenta quisiera arrancarle las paredes. Lyra caminaba de un lado a otro, sobresaltándose con cada trueno. ¿Estás bien?, preguntó Kyle desde la mesa puliendo una bota. Ella se abrazó a sí misma. No me gustan las tormentas. Él la observó con cuidado. Es solo ruido y luz. Se van. No todas se van, susurró ella mirando la ventana. Algunas se quedan. Kyle dejó la bota a un lado. Lyra. Pero lo que fuera a decir se ahogó en su lengua. Un relámpago iluminó su rostro. Allí estaba el miedo, y la culpa clavada hondo. Algo dentro de Kyle se tensó. Se levantó y acortó la distancia entre ellos antes de pensarlo 2 veces. Has estado cargando algo muy pesado, dijo con suavidad. Desde hace tiempo. La garganta de Lyra se movió. Kyle, tú no me debes nada, ni palabras, ni explicaciones. Él bajó la voz. No tienes que cargarlo sola. Ella lo miró. Luego lo miró de verdad. Su rostro se suavizó, sin dureza, sin juicio. Esa firmeza tranquila era nueva para ella. Algo en su pecho cedió. Si te lo digo, me vas a odiar, susurró. No odio tan fácil. Pero tú sí lo harás, murmuró. Kyle negó con la cabeza. Inténtame. La tormenta rugió arriba, haciendo vibrar las ventanas. Lyra se estremeció, y algo dentro de ella se rompió como barro seco. Los hombros se le vencieron. El aire se le escapó entrecortado. Y lo dijo. Todo esto, este matrimonio, pasó porque mi padre me obligó. Su voz tembló. No solo para controlar mi futuro, sino por lo que tú encontraste. El libro de cuentas. Él tenía miedo de que lo denunciaras. Kyle no se movió. Lyra continuó, la voz hecha astilla. Yo fui el precio para tu silencio. Kyle soltó un suspiro largo, lento. Lo sé. La expresión de Lyra se desmoronó. ¿Lo sabías? Desde el momento en que bajaste por el pasillo y no podías mirarme, dijo suave. Desde el momento en que la mano de tu padre tembló al entregarte. Su voz era blanda pero tan firme como la tierra misma. Lo supe, Lyra. Ella lo miró, destrozada. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Porque ya estabas ahogándote. Kyle levantó una mano y apartó un mechón suelto de su mejilla. Y no pude empujarte más hondo. El aire se le rompió en el pecho. Pensé que me odiabas, susurró Lyra Caldwell. Jamás te odié, respondió Kyle Firehawk, acercándose un paso. Ni por un latido. Un relámpago iluminó todo. El trueno retumbó segundos después. Pero la tormenta afuera era menor que la que se formaba entre ellos. La voz de Lyra tembló. Ya no quiero mentir. Entonces no lo hagas, dijo él. Ella tragó duro y apoyó una mano en su pecho.
Tenía miedo de perderte, de lastimarte, de convertirme en lo mismo que es mi padre. Kael le sostuvo la mejilla con suavidad. Tú no te pareces en nada a Red Caldwell. Lyra se estremeció con su caricia. Debiste haberme regresado. Sí, admitió él sin huirle a la verdad. Debí hacerlo. Pero no lo hiciste. ¿Por qué? Kael dudó apenas un instante. Porque en algún punto dejé de verte como un peso que me arrojaron encima, y empecé a verte como... Soltó el aire despacio, como alguien que no quería perder. Los ojos de Lyra brillaron. Avanzó, tan cerca que su aliento calentó la mandíbula de él. Kael, murmuró, con la voz temblando de sinceridad. Creo que empecé a enamorarme de ti desde el día que arreglaste mi costura espantosa. ¿Y no te burlaste? Sí me reí, dijo él con una sonrisa leve. Pero no con crueldad. No, no con crueldad. La tormenta rugió afuera, un torbellino desgarrado. La lluvia golpeaba el techo. Los relámpagos abrían el cielo en dos. Pero dentro, la lámpara encendida derramaba luz tibia, y sus sombras se inclinaban una hacia la otra, como dos árboles doblándose bajo el mismo viento. Lyra apoyó la frente en el pecho de Kael. Lo siento, por todo, por lo que hizo mi familia, por lastimarte. Kael la rodeó con los brazos, lento, deliberado, cuidadoso. Tú no me lastimaste, murmuró. Él lo hizo. Ella se aferró a él, temblando. ¿Qué vamos a hacer? Diremos la verdad, dijo Kael, apenas audible. Lyra contuvo el aliento. Eso lo destruirá. Te salvará. Y nos salvará, corrigió ella en un murmullo. Kael levantó su rostro con los dedos y la besó. Despacio, con certeza, con promesa. Al separarse, murmuró. Pase lo que pase, lo enfrentamos juntos. La tormenta siguió rugiendo, pero por primera vez, Lyra no tuvo miedo, porque ya no la enfrentaba sola. La tormenta rompió cerca del amanecer. El aire olía a tierra mojada y corteza húmeda. Los rayos del sol entraban en franjas suaves por la ventana. Kael se despertó y encontró a Lyra aún acurrucada contra él, la respiración tibia sobre su camisa. Por un momento se quedó mirándola dormir. Se veía más joven, libre del peso que cargaba cada día. Las pestañas temblaban ligeras. Un mechón caía sobre su mejilla. Él lo apartó con una ternura que nadie del pueblo pensaría que un hombre como él poseía. No sabía qué traería el día, pero sí sabía una cosa. La verdad ya no podía quedarse escondida bajo las tablas del piso. Lyra se movió, parpadeó, levantó la vista hacia él, insegura, hasta que Kael le ofreció una sonrisa pequeña, tranquila. El miedo se le aflojó un poco. «Buenos días», murmuró él. Ella se estiró suavemente, las cobijas susurrando. «Buenos días». Pasó un instante antes de que la realidad regresara a su rostro. «Dijimos que hoy diremos la verdad». «Lo haremos», prometió Kael, pero no sola. Los ojos de Lyra lo buscaron. «Kael, es mi padre. Y tú eres mi esposa». Ella tragó, la voz apenas saliendo. «Estoy asustada». «Lo sé». Él rozó sus nudillos con el pulgar. «El valor no es no tener miedo. Es seguir adelante de todas formas». Lyra asintió, aunque sus manos temblaban. Se lavaron, se vistieron y salieron afuera. El suelo estaba blando, tragándose las botas. Ese barro que empapaba cuero y suela por igual. Arriba, unos halcones daban vueltas en el cielo que clareaba. Kael Firehawk ensilló su viejo Mustang mientras Lyra Caldwell se ajustaba el rebozo alrededor de los hombros. Sus ojos se quedaron un instante fijos en el camino polvoriento que llevaba a la hacienda de los Caldwell, el mismo lugar donde había pasado su niñez, corriendo descalza entre risas. Y ahora regresaba, acompañada por su esposo. Cabalgaron en silencio. Cuando la casa apareció a lo lejos, las murallas de adobe, el balcón tallado en madera, la cruz sobre el arco, el aire se le atoró en la garganta a Lyra.
Podía imaginar a Red Caldwell adentro, golpeando la mesa con la palma como lo hacía siempre que se sentía acorralado. Kyle estiró la mano y apretó suavemente su muslo. «Estoy contigo», murmuró. Lyra asintió, aferrándose a las riendas. Al bajar del caballo, un peón se acercó para tomar al Mustang, pero se detuvo al ver el rostro de Lyra. Luego simplemente se hizo a un lado, sin decir palabra. Dentro de la hacienda, el ambiente era fresco y oscuro, lleno de sombras profundas y muebles pesados lustrados por generaciones de orgullo. Su padre estaba sentado a la cabecera de la mesa larga, con una taza de café y montones de correspondencia frente a él, como si no cargara preocupación alguna. Red Caldwell alzó la vista. Su expresión se ensombreció de inmediato. «Tú», escupió mirando a Kyle, «¿te atreves a entrar a mi casa?» Kyle no respondió, pero Lyra sí. «Papá», dijo con voz suave, «necesitamos hablar». La mandíbula de Red se endureció. «¿Si vienes a defender a ese apache?» «Es mi esposo», lo interrumpió ella. Un tic recorrió la mejilla del hombre. Kyle dio un paso al frente. «No venimos a pelear. Venimos porque la verdad ya esperó demasiado». Red se levantó tan brusco que la silla chirrió contra el piso. «¡Cierra la boca! Debí haber pagado a alguien más para quitarte ese libro. Alguien sin conciencia». Lyra se estremeció. Kyle no. Sacó el papel doblado de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. El rostro de Red se puso pálido al verlo, la sangre huyendo como agua entre grietas. «Red Caldwell», dijo Kyle con una calma firme. «Robaste del fondo destinado a la gente que trabaja tu tierra. Viudas, ancianos, familias que apenas sobreviven el invierno. Falsificaste las cuentas. Te quedaste con lo que no era tuyo». El padre de Lyra habló con rabia temblorosa. «¿Y crees que alguien le creerá a un mestizo antes que a mí?» «Sí», murmuró Lyra, «porque yo estaré con él». Red giró hacia ella, incrédulo. «Lyra». «No», dijo con firmeza quebrada. «Sacrificaste mi felicidad para limpiar tu nombre. Me casaste sin mi consentimiento. Engañaste al pueblo, a mamá, a tus trabajadores». Tragó aire. «Y aún así Kyle me protegió. Intentó cuidarme». Red la observó sorprendido. Nunca la había visto así, sin bajar la mirada, sin temblar, sin ser la niña obediente que siempre conoció. «¿Traicionarás tu propia sangre?», dijo con voz ronca. «No te traiciono», susurró ella. «Te detengo. Antes de que destruyas más». El cuarto quedó en silencio salvo por el tic-tac del reloj en la pared. Entonces pasos sonaron en la entrada. Sheriff Holt Ransom entró, sombrero en mano, flanqueado por Kate Mercer y Jeb Dalton. El cuero gastado del cinturón del sheriff chirrió cuando se movió. «Red Caldwell», dijo con solemnidad. «Hay denuncias, varias, y evidencia suficiente». Asintió hacia Kyle. «Tenemos que llevarlo para interrogarlo». Red retrocedió como si lo hubieran golpeado. «¿Tú? Tú me tendiste una trampa», le gritó a Kyle. «La envenenaste contra mí». Kyle no respondió. Solo puso una mano suave detrás de la espalda de Lyra. «Ahora ve claro», dijo. «Y eso es lo que te asusta». El sheriff avanzó. Red miró a Lyra por última vez. No como padre, ni siquiera como hombre acusado, sino como alguien que comprendía que había perdido el control que sostuvo toda su vida. «Todo lo hice por ti», se quebró su voz. Lyra negó despacio. «No, lo hiciste por tu orgullo». Los diputados lo escoltaron afuera, y por primera vez en su vida, Lyra no lo siguió. La casa se sintió hueca cuando desapareció por la puerta. Lyra quedó de pie en la sala vacía, temblando. Kyle se acercó y le tocó suavemente el codo. «¿Estás bien?», murmuró Kyle Firehawk. Lyra Caldwell asintió apenas, aunque las lágrimas le corrían por las mejillas. «¿Hice lo correcto? ¿Verdad?» «Sí», susurró él, limpiándole las lágrimas con el pulgar. «Lo hiciste».
Siento como si lo hubiera perdido para siempre. Kael la rodeó con un brazo, firme pero tierno. A veces uno deja de tener a alguien mucho antes de admitirlo. Ella se apoyó en su pecho y por fin dejó que el llanto saliera. No lloraba por Red Caldwell, sino por la muchacha que había sido, callada, obediente, atrapada en una casa llena de reglas que no eran suyas. Kael la sostuvo hasta que sus sollozos se fueron apagando, hasta que la respiración se hizo pareja, hasta que el temblor desapareció. Luego levantó suavemente su barbilla. «No vas a enfrentar lo que viene sola», le dijo. Lyra lo miró, con un brillo nuevo, más firme, más valiente. «Lo sé». Afuera, el sol ascendía, derramando luz tibia sobre las tierras de los Caldwell. Un ajuste de cuentas había comenzado. Pero también algo más estaban haciendo. Ese invierno cayó sobre Kansas como una manta gruesa, pesada, que nadie podía sacudirse. Los Prairie Bend Folks hablarían de él por décadas, del frío que se colaba por cada tabla de cada casa, del viento que aullaba como un lobo hambriento. Para Lyra y Kael fue un invierno de espera. Esperar el juicio de Red Caldwell. Esperar a que el pueblo dejara de murmurar. Esperar que algo parecido a la paz brotara en los huecos que habían quedado. Su cabaña, tan modesta, se convirtió en refugio. Algunos amaneceres. La nieve llegaba tan alto que Kael tenía que palear para abrir la puerta. Las noches eran interminables. El fuego debía cuidarse como a un niño, o el frío lo apagaba sin piedad. Pero, por primera vez, enfrentaban todo juntos. No como dos desconocidos unidos por obligación, sino como algo que se parecía peligrosamente a una pareja real. Quizá más. Al caer la noche, cuando el viento golpeaba las contraventanas, Lyra se sentaba a coser junto al hogar, los pies envueltos en una manta gruesa. Kael remendaba botas o tallaba figuras pequeñas de cedro, pajaritos, flores, cosas que a Ellen Caldwell le gustaban. A veces rozaban rodillas. A veces sus dedos se tocaban al pasar una taza. A veces se sentaban tan cerca que el calor entre ellos superaba al de las brasas. El pueblo murmuraba sobre la caída del orgulloso Red Caldwell, sobre su hija viviendo como esposa de un zapatero apache pobre. Pero para sorpresa de Lyra, muy pocos llegaban con juicio o desprecio. Al contrario, muchos empezaron a llevar trabajo para Kael, discretamente. Unas botas de caballería gastadas, zapatos de montar de una dama, un arnés roto. Todos decían lo mismo. Solo él puede arreglar esto. No los volvió ricos, pero la mesa nunca quedó vacía. Y eso bastaba. A finales de febrero terminó el juicio. Red Caldwell recibió 1 año en la cárcel del condado y la orden de pagar restituciones. Algunos decían que era muy poco para un hombre con su apellido. Otros aseguraban que 1 año bastaba para romper el orgullo de cualquiera. Lyra asistió a cada audiencia soportando los murmullos y las miradas. Salía del tribunal siempre tomada de la mano de Kael, como si él fuera la única verdad en medio del desorden. Su padre jamás la miró. Hasta el día en que se lo llevaron. Las cadenas tintineaban sobre el hielo, y por un instante muy breve sus ojos encontraron los de su hija. No había furia esta vez, ni orgullo, ni decepción. Solo un dolor callado y seco. Grief. Algo roto. Lyra no corrió hacia él. No lloró. Pero dentro de su pecho algo se partió. Suave, inevitable. La aceptación de un amor complicado entre un padre y una hija que nunca lograron encontrarse en el mismo lugar. Cuando todo terminó, Kael la llevó hacia afuera, tan firme como un roble. «Hiciste lo correcto», murmuró. «Lo sé», susurró ella. «Pero lo correcto no siempre se siente bien». Kael entendía eso mejor que la mayoría. La primavera llegó tarde, tímida al principio. Luego, de pronto, como si hubiera estado esperando el momento exacto para renacer. El arroyo se descongeló. La hierba empujó la tierra húmeda. Los álamos vistieron un verde apenas visible.
Una mañana luminosa de abril, Lyra sintió el sol en su rostro por primera vez en meses, y supo que estaba lista para visitar la cárcel. Kael no la detuvo, no insistió en acompañarla, solo dijo, «Aquí estaré cuando regreses». Dentro del pequeño edificio de piedra, Red Caldwell se sentaba tras los barrotes, más delgado, más cansado que como lo recordaba. Levantó la mirada cuando ella se acercó. Un largo silencio los rodeó. Lyra habló primero, con voz queda. «Vine porque, aunque todo haya cambiado, sigue siendo mi padre». Él abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Las palabras le salieron ásperas, como si nunca antes hubiera admitido algo así. «Lyra, te fallé». Y en esa frase se quebraba un hombre que jamás había permitido que nadie viera su fragilidad. Hice lo que hice pensando que defendía el nombre de los Caldwell, protegiendo nuestras tierras, dijo Red Caldwell con la mirada clavada en el suelo. Pero lo único que protegí fue mi orgullo. Respiró hondo, la voz más quebrada que Lyra Caldwell había escuchado jamás. Y en ese camino, herí a la única persona que merecía algo mejor. El aire se le atoró a Lyra en la garganta. Cuando él levantó la vista, sus ojos estaban desnudos, sin máscaras, sin soberbia. «Lo siento, hijita», susurró, usando aquel apodo que hacía años no pronunciaba. Lyra extendió la mano a través de los barrotes y tomó la suya. Sintió su piel más áspera, más fría, más cansada. «Te perdono», susurró, «pero no voy a olvidar». Su voz tembló un poco. «Y no voy a dejar que tú olvides tampoco». Red asintió despacio, aceptando un peso más grande que la sentencia del juez. Cuando la primavera abrió por completo, Red Caldwell salió antes de tiempo por buena conducta y regresó a las tierras que alguna vez gobernó como si fueran un reino propio. Pero volvió distinto, sin el paso arrogante, sin la voz que imponía miedo. Y en vez de dirigirse a su hacienda, caminó hacia la pequeña cabaña de Lyra y Kael Firehawk. Kael estaba afuera reparando un lazo cuando vio la figura del hombre. Enderezó la espalda. Los dos se miraron largo rato. No hubo reto, no hubo rencor, solo dos hombres unidos por una misma mujer, cada uno a su manera. Red carraspeó. «Kael, gracias por cuidar a mi hija». Kael inclinó la cabeza. «Ella me cuida a mí igual». Un amago de sonrisa se dibujó en el rostro cansado del mayor. No era grande, pero era verdadera. Adentro, Lyra esperaba. Cuando su padre entró, ella lo abrazó con suavidad, como si ambos fueran nuevos en ese gesto. Nadie dijo nada al principio. El silencio fue un puente, un comienzo. Con el verano, la vida encontró ritmo. Red ayudó en la cabaña más de lo que su orgullo aceptaría en voz alta. Levantó un gallinero nuevo, remendó cercas y enseñó a Lyra viejas recetas que él en Caldwell preparaba cuando la familia todavía era familia. Kael amplió su pequeño taller de botas con tablas que varios Prairie Bend Folks trajeron sin pedir pago. Muchos le agradecían haber defendido a los trabajadores cuando nadie más se atrevió. Lyra sembró un pequeño huerto de hierbas detrás de la casa. La tierra era tibia, oscura, generosa, y cada brote nuevo le recordaba que siempre hay vida después del invierno. Una tarde dorada de julio, después de cenar, Lyra y Kael subieron al techo como solían hacerlo. Dejaron colgar las piernas, con una botella a medio tomar entre ellos. Las nubes se pintaban gruesas sobre el cielo. Lyra apoyó la cabeza en su hombro. «Lo logramos», susurró. Kael la rodeó por la cintura. «Sí, lo logramos». «Kael», murmuró ella. «Te amo». Él giró su rostro hacia el de ella. La besó despacio, seguro, con una ternura que sabía a promesa. «Yo también te amo, Lyra», dijo, desde antes de que cualquiera de los dos lo aceptara. Debajo de ellos, la luz cálida de los faroles iluminaba las ventanas. Dentro, Red Caldwell secaba los platos y tarareaba un viejo himno hispano que ella no escuchaba desde niña. Arriba,
La pradera se extendía interminable, testigo silenciosa de una vida reconstruida desde las ruinas. Y por primera vez en sus 22 años, Lyra no se sintió dividida entre dos mundos. Por fin estaba en casa. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.